de en qué relación estás. Y cuando uno habla de relación, ¿a qué uno se refiere? ¿No? ¿Qué uno quiere decir con relación? Yo haciendo mi investigación vi de que la forma correcta en la cual se define el término relación es ok, es una conexión que uno tiene con una persona, ok, y esa conexión es más que solamente una transacción, sino es algo ya que viene del corazón, ¿no? Y pues yo de pequeño no sabía muy bien que era una relación. Yo diría yo de que a los 7, 8 años, ¿verdad? Yo venía a la iglesia, yo me sabía todas mis historias, la de Jonás, que él duró 3 días en la ballena, o de, por ejemplo, Gedeón, que él fue con 300 hombres. Me sabía todas mis historias, pero no sabía qué era tener una relación con el Señor. Yo no diría de que yo mismo por mi propia voluntad iba y oraba, ¿ok? Yo simplemente obedecía que mi madre me decía, mira, antes de irte a acostar, acuérdate de orar, o estudia tu Biblia, o a esto que lo otro. Pero yo mismo no tenía una relación con el Señor de pequeño. Ahora, cuando fui creciendo y estudiando la Biblia, me di cuenta de algo, de que yo no sabía quién era el Señor. Yo me sabía las historias en la Biblia, pero no sabía quién era el Señor. ¿Por qué? Porque yo no tenía una relación constante con Él. Y pues, de esto es que quiero hablar de esta noche. Y pues, muchos de nosotros tal vez nos hemos visto en la situación en la cual tenemos una relación con el Señor, la cual no es como Él quiere. Por ejemplo, podemos tener un tipo de relación que es, ay Señor, mira, que yo no estudié para el examen, por favor, ayúdame. Pero hace más de un mes que tú no oras simplemente para hablar con el Señor, es simplemente cuando se presenta una emergencia. O por ejemplo, también tenemos la oración de que, ay Señor, mira, yo tengo esta situación y yo necesito esto y esto. Ay, también necesito esto. Pero nunca nos detenemos a agradecer al Señor por las cosas maravillosas que ha hecho durante nuestra vida. Y tampoco nos paramos para pedirle al Señor por nuestro prójimo. ¿Será que nuestro prójimo tiene algún problema marital con su esposa o su esposo? ¿Será que los hijos de mi vecino nos están yendo por caminos erróneos? No me detengo para orar por aquellos que yo debería de preocuparme por su salvación. Y pues también está la tipo de relación, la cual es un tipo de temor, ¿no? Que sería ya como en el sentido de, bueno Señor, yo estoy orando aquí, lo que sea, pero tú estás orando porque tienes temor de perderte, ¿ok? Tú le tienes temor al Señor, entonces tu conexión es más de, no quiero perderme, yo solamente quiero ir al cielo, Señor, tú sabes. Pero no es que tú quieres conocer al Señor en un nivel más amplio. Tú no quieres tener esa relación con el Señor. Nos tenemos que preguntar nosotros mismos, cuando en nuestra vida cristiana, realmente, si el Señor no hubiera preparado un lugar para nosotros, si no estuviera preparando un lugar para nosotros ahora mismo, ¿acaso le serviríamos? Si el Señor si solamente hubiese muerto por nosotros, solamente, pero no hubiera una promesa más allá de eso, ¿le serviríamos aún así? Ahora, ¿qué debemos hacer para tener una mejor relación con el Señor? ¿Qué es como cristianos lo que debemos de buscar para tener una mejor relación con el Señor? Ahora, acordémonos que nosotros no nos vamos a salvar, ni tampoco vamos a tener una mejor relación con el Señor simplemente porque tenemos 5, 10, 15, 20 años en la iglesia, ni tampoco porque vinimos de una segunda, tercera o cuarta generación de adventistas. Nosotros hacemos una relación con el Señor mediante pasos que cogemos en nuestra vida diaria. ¿Qué requiere el Señor de nosotros? Sería la pregunta. Y creo que una de las primeras cosas que vemos en la Biblia que el Señor requiere de nosotros es amor, el amor hacia Él. No el amor simplemente de, ay Señor, yo te quiero, pero no lo demostramos, sino el amor que lo demuestra sobre todo.
Y pues leemos en el libro de Primera de Juan, capítulo 4, versículo 16, que nos dice: y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. Fijémonos de que en ese momento que aprendemos a amar al Señor, el Señor está con nosotros. El Señor no se va a apartar de usted, no se va a apartar de mí ni de ti. ¿Por qué? Porque estamos en comunión con Él y sabemos, ¿ok? Y sabemos el carácter de Él. ¿Por qué? Porque lo amamos. Sigue diciendo en 1 de Juan 4, versículo 12: nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. Ahora, ya que tenemos el amor, ¿verdad? Aprendemos a amar al Señor por cómo es. Nosotros nos levantamos y estudiamos la Biblia y vemos todos los milagros y todos los acontecimientos que Dios ha hecho. ¿Qué es lo siguiente que tenemos que lo que el Señor está esperando de nosotros? El siguiente punto sería la oración. Y la oración es un punto esencial de la vida cristiana. Y yo personalmente digo que la oración y el estudio de la Biblia van en par, a la par, en lo que viene a ser lo esencial para nuestra vida cristiana. Un buen ejemplo de oración es Ana. Ana, sabemos de que Ana tenía años y esperando que tuviera quería un hijo. En ese tiempo un hijo era señal de bendición, de que, óyeme, el Señor te ha bendecido con una descendencia ahora. Tú tienes un hijo y tú eres bendecida por el Señor. Pero Ana, en la situación de Ana era bastante fea, porque ella tenía que compartir su esposo con una segunda esposa, y la segunda esposa daba hijos e hijos e hijos e hijos, y ella nada de nada. Entonces yo, poniéndome en los zapatos de Ana, me pregunto yo mismo, yo me hubiera quedado, yo amaría al Señor si por tantos años yo estuviera orando y nada de llegar a un hijo. Me sentiría yo maldecido por el Señor personalmente, viendo que la esposa de mi marido, la segunda esposa de mi marido, está teniendo hijos y yo aquí orándole al Señor no me llega nada. Mas yo admiro a Ana por su persistencia, y porque a pesar de durante todos esos años ella no consiguió un hijo, ella siguió fiel al Señor durante todo su trayecto. Y gracias a esa oración, gracias a su oración, cuando ella fue al tabernáculo y se tiró a los pies del tabernáculo ante el Señor, pidiéndole, suplicándole por un hijo. Así que debe ser nuestra oración. No debemos de tener una oración de que sea: Señor, gracias por este día, bendice a bla, bla, bla. No hay, es como una oración con filtro, ¿ok? En el sentido de que es monótona, es simplemente tenemos como un tipo de guión y seguimos ese guión todos los días diciendo lo mismo, solamente con diferentes palabras a veces, pero es lo mismo. Nuestra oración debería de ser del corazón, hablándole al Señor como un amigo, sin temor a que no, que esto, que lo otro. Debemos de entregarnos al Señor completamente para que Él pueda escucharnos y pueda sentir y ver que nosotros realmente queremos una relación con Él. El tercer punto que Dios requiere de nosotros es meditar en su palabra. Y por eso digo que la oración y el estudio de la palabra van de par en par. Leemos en Salmos 1, versículo 1 y 3, que de seguro todos lo sabemos aquí. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se siente en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Noten de que dice que meditemos, aquel que medite en su palabra, no aquel que la lee por leerla, no aquel que lee el mismo salmo todos los días,
no aquel que en ocasiones especiales decide leer un solo versículo, sino aquel que medita en su palabra de día y de noche. Debemos de entregarnos al Señor al comenzar y al terminar. Yo he visto algo muy interesante en mi vida, y es que haciendo mi devoción personal, muchas veces en la mañana, ¿verdad? Y el tema del cual el Señor me presenta durante la mañana, hay algo relacionado durante el día que refleja lo que el tema estaba diciendo. Por ejemplo, vamos a decir que yo estaba leyendo acerca de la importancia de la oración. Y yo ese día veo algo y oro, y al pasar de unos minutos, esa situación se resuelve. Son cosas así que nos ayudan a mejorar y a avanzar nuestra relación con el Señor. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a nuestro día a día, a nuestro trabajo, y no nos entregamos al Señor, somos presa fácil para el diablo. ¿Por qué? Porque no estamos protegidos por el Señor. Pero vamos a decir que usted se levanta y usted dedica al menos 10 minutos para meditar en la palabra del Señor. ¿Qué pasa? Que cuando el diablo venga a tentar, ¿lo que va a pasar? Usted va a decir, no, el Señor me dijo esto, esto y esto, y su palabra, en ella yo confío, y yo sé que Él me ha de guiar hasta el fin. Amén. Sigue diciendo acerca de la meditación en la palabra en Josué 1:8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Amén. Ahora, el cuarto punto que el Señor requiere de nosotros es la obediencia. Y yo no estoy hablando de la obediencia simplemente de los 10 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre, guardarás el día de reposo para santificarlo, etcétera, etcétera, sino también del ejemplo que Jesús dio en esta tierra, de amar a nuestro prójimo, de cómo comportarnos y cómo predicar su palabra. Sigan por el camino que el Señor su Dios les ha trazado, porque para que vivan, prosperen y disfruten de larga vida en la tierra que van a poseer. Eso está en Deuteronomio capítulo 4. Vemos que la obediencia al Señor nos ayuda a tener una vida próspera en Él, y de que Él nos ha de bendecir siempre y cuando nosotros le demos nuestra vida y nuestra obediencia a Él día a día. Amén. El temor a Dios es el quinto y último punto que el Señor requiere de nosotros. En Proverbios 1:7 dice: el comienzo de la sabiduría es el temor a Jehová. También dice en Proverbios 2:4-5: el temor del Señor es el camino de la vida. Sigue diciendo en el capítulo 8, versículo 13: quien tiene el temor del Señor rechaza el mal. Sigue diciendo en el capítulo 10, versículo 27: el temor del Señor prolonga la vida. O sea, si nosotros tememos al Señor, Él nos ha de alargar Él ha de prosperar nuestra vida. Él ha de cubrirnos con su manto de justicia y guiarnos hacia la meta. Ahora, ya sabiendo nosotros qué es lo que el Señor requiere de cada uno de nosotros, ya sabiendo esto, ¿cómo podemos hacer para llegar a hacer lo que Dios quiere que seamos? Ya sabemos que tenemos que orar, tenemos que tener nuestra devoción, tenemos que también estudiar la Biblia y meditar en ella, temer al Señor y amarlo con todo nuestro corazón. Mas, ¿cómo ejecutamos eso? Ay, pero es que yo he pecado tanto, yo no creo que el Señor me ha de aceptar. Es que yo tengo este trabajo ahora mismo y como que no puedo hacer eso ahora mismo, no puedo entregarme al Señor completamente. Mas, ¿cómo podemos saltar o derrumbar esas murallas que nos impiden de tener una relación directa con el Señor? Debemos de comenzar reconociendo lo que hay malo en nosotros. Debemos reconocer que somos pecadores y que no somos perfectos. Hay veces que nosotros decimos: ay, Señor, pero eso no es justo. Ay, Señor, pero esto y que lo otro. Debemos reconocer de que somos pecadores
y de que a pesar de que nosotros veamos que algo es injusto, debemos de entender de que todo obra para bien si nosotros confiamos en el Señor. La número 2 es tumbar los ídolos que están en nuestras vidas. No estoy hablando claramente de simplemente ídolos de piedra, de madera, pero también aquello que nos impide tener una relación con el Señor. Sea comida, sea redes sociales, sea juegos. Cualquier cosa que nos aparte, que pongamos alante del Señor, debemos de derrumbarlo. Un buen ejemplo de eso es, por ejemplo, cuando cuando el Señor le dijo a Jacob que levantara un altar para él, después del incidente de que su hija había sido violada. Y vemos que Jacob le instruyó a su familia que entregaran todos los ídolos y las joyas, aquello que los apartaba del Señor. ¿Para qué? Para que ellos fueran purificados y pudieran tener una relación más estrecha con el Señor. Aquello que nos separa del Señor, hay que quitarlo. Tercer punto, tercera cosa que debemos de hacer para poder tener esa relación con el Señor es el tiempo de calidad. Así mismo como nosotros sacamos el tiempo para hacer aquellas cosas que nos gustan, sea ver algún partido, ver alguna serie, sea leer, correr, cualquier cosa, así mismo como sacamos tiempo para esas cosas, debemos sacar un tiempo especial para el Señor. En la mañana, en la tarde o en la noche, o en las tres. Pero sacar ese tiempo que el Señor nos ayuda ¿a qué? A poder ir acercándonos más al Señor. Imagínense que eso es como, por ejemplo, alimentar al cuerpo. Nosotros necesitamos de agua, necesitamos de comida diariamente para poder sustentar. Si nosotros no comemos o bebemos agua, nos caemos ahí mismo, nos desmayamos. Así mismo es nuestra vida espiritual. Si nosotros no nos alimentamos de la palabra del Señor, si nosotros cada día no nos llenamos de su espíritu, nosotros vamos a ir decayendo. Y va a haber un momento en el cual nos vamos a desmayar y no vamos a despertar otra vez. Porque vamos a estar tan desnutridos del Señor que no va a haber cavidad en nuestro cuerpo para Él. Último. Bueno, el tiempo de calidad también no se refiere solamente si nos ponemos a pensar, no solamente a nuestra devoción con el Señor, sino también a la oración. Tiempo de calidad viene comenzando con nuestra devoción, pero también con la oración. Y la oración no tiene que ser solamente de voy a sacar 5 minutos, 10 minutos para orar con el Señor en la mañana y 5 o 10 minutos en la noche. Pero también cuando vamos rumbo al trabajo, o vamos de camino al colegio, a la escuela, a la universidad. En ese tiempo que tenemos caminando con el Señor, o caminando hacia nuestro trabajo, hacia cualquier lugar, podemos ir comunicándonos con el Señor. Podemos ir diciéndole, ay Señor, mira, tú me dijiste esta mañana, yo leí que tú quieres que nosotros que yo tenga un espíritu más noble, humilde. Pero es que hay personas que simplemente te empujan los botones y yo no puedo. Tener esa relación con el Señor tan cerca, de que cuando hablemos con Él, sintiésemos como Él si estuviera al lado de nosotros, sin temer, sin tener temor a Él, sino hablándole a Él como un amigo y comunicándole cómo nos sentimos. Y así podemos alargar y estrechar nuestra relación con el Señor. Último, ahora sí, pongamos nuestra relación con Dios de primera en nuestra vida. Así igual como Jacob decidió que debía de quitar los ídolos de entre ellos, las joyas, aquellos que ponían ellos arriba del Señor, nosotros debemos de sacar aquello que nos impide de llegar al Señor. Sea cualquier cosa, puede ser la mínima cosa. Debemos de
quitarla para poder llegar al Señor. Es un obstáculo. Y si no quitamos ese obstáculo, nunca vamos a llegar a donde el Señor está. Que sea nuestra oración y nuestro día a día el acercarnos al Señor más. Que cuando lleguen el día de las pruebas, cuando ya no tengamos la libertad de poder venir a la iglesia un miércoles por la noche y expresar nuestros testimonios, aquellas cosas que estamos felices que el Señor ha hecho por nosotros, va a haber un día que no vamos a poder hacer eso. Antes de que ese día llegue, debemos asegurarnos de estrechar nuestra relación con el Señor, para que así cuando los días difíciles lleguen, nuestra relación esté tan fuerte, tan cimentada en el Señor, que ningún huracán, ninguna tempestad, nada en este mundo pueda movernos del Señor. Terminaré con la cita en Santiago 1:22, que dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Llevemos esto a la práctica. Yo he tenido tantos problemas con mi devoción. A veces yo no me siento como que con energías, o a veces no me siento que el Señor me quiere escuchar. Pero justo en ese momento es que nosotros como cristianos, como hijos del Señor, debemos de orar. Ahí es cuando debemos de pedir al Señor más de que nos use, de que despierte ese amor en nosotros, para que podamos servirle y ser un ejemplo para los otros en nuestro día a día. Que el Señor nos bendiga.